Muy buenas tardes, que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Bienvenidos al primero de secundaria a la materia de educación cristiana. Para mí siempre es un gusto poder estar con ustedes y poder hablar de la palabra del Señor con ustedes en este día, poder indicarles cuál es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes. En esta mañana nos corresponde trabajar el tema de perdonar para ser libres. Y realmente este es un tema muy importante porque ¿quién no quiere ser libre? Creo que todos en algún momento deseamos ser libres y mucho más cuando se trata del perdón. Cuando perdonamos nos sentimos en libertad. El objetivo es comprender que Dios nos demanda perdonar, sin ninguna otra objeción, sin ninguna otra situación. Dios nos pide que aprendamos a perdonar y eso es muy importante. Un texto para memorizar es Efesios 4:32. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Lo más importante, como dice acá, es sean bondadosos, misericordiosos, perdonándoos. Qué difícil es. El perdón te libera de una atadura. El libro de Mateo, capítulo 22. Quiero que podamos ver en nuestras Biblias. Usted debe tener su Biblia en su mano para poder trabajar en esta tarde. El libro de Mateo, capítulo 22, el versículo 37 al 39, dice de la siguiente manera. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo muy importante es aprender a amar al prójimo como a nosotros mismos. La naturaleza misma de Dios es el amor. Nos concebió con esa condición, la de poder amar y ser amados. Sin embargo, el pecado nos lleva a cuidar y alimentar el odio. La falta de amor es una atadura en nuestras vidas que aprovecha Satanás para traernos enormes problemas a nivel espiritual y físico. Imagínense cuánto daño hace el pecado en nosotros. Nos aparta, nos hace personas duras. Es con el poder de Dios que solo escogemos perdonar. Si no, si no logramos, es con el poder de Dios que no solo escogemos perdonar, sino logramos perdonar. De paso, de paso, en Dios se produce la sanidad interior que tanto necesitamos. Algo muy importante, ¿sí? Es solo con el poder de Dios que no solo escogemos perdonar, sino que logramos perdonar. Y de paso, en Dios se produce la sanidad interior que tanto, tanto necesitamos. ¿Qué debemos hacer para aprender a perdonar? Número uno, debemos aprender que como Dios nos ama, debemos nosotros amar y perdonar. Es la primera enseñanza, ¿no? Que debemos hacer. El amor nace en el corazón. El amor de Dios es eterno. Lo dice en Jeremías 31:3, cuando podemos nosotros ver el libro de Jeremías 31:3, nos muestra cómo nos amó el Señor, con cuánto amor el Señor nos ha amado y nos ha dado de su paz y nos ha dado de su amor. El libro de Jeremías 31:3 dice dice de la siguiente manera, el libro de Jeremías, el capítulo 31, el versículo número 3, nos enseña que grande es el amor de Dios. Jehová se ha manifestado a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no tiene límites. ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios debe ser correspondido. Dios nos ha amado, nosotros también debemos amar. Amando a Dios, la mejor manera de corresponder, ¿sí? Habíamos leído el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 en adelante, donde decía que debemos amar a nuestros prójimos como Dios nos amó a nosotros. La mejor muestra de amar a Dios es amando al prójimo. Los pensamientos determinan nuestras acciones. Escucha esto. El 80% de los pensamientos son negativos. Los siembra
el adversario. El 20% de los pensamientos son positivos. Cuando juzgamos a alguien, abrimos puertas al acusador de nuestros hermanos, o sea, a Satanás. Criticar y juzgar nos torna negativos en la fe, no nos ayuda, ¿sí? Recuerda esto, criticar y juzgar nos torna negativos en la fe, ¿sí? Y no nos ayuda. Dios valora que hablemos palabras de vida y bendición. Es muy importante. Eso es bastante importante. Dios valora que hablemos palabras de vida y bendición sobre los demás. La falta de perdón es una atadura que aprovecha Satanás. Y eso es lo que a veces no nos da paz. Y no solamente paz, sino daña nuestra vida. Mira lo que dice Juan 10:10. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. La falta de perdón es una atadura que aprovecha Satanás. Los pensamientos deben llevarse cautivos a Cristo. Segunda de Corintios 10:5 dice que nosotros debemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 10, el versículo número 5, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo número 10, versículo número 5 dice, derribando argumento y toda altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Nuestro pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Los pensamientos deben llevarse cautivos a Cristo. Recuerda ello. Criticar y juzgar acarrea juicio sobre nuestras vidas. Así que no podemos estar criticando cada momento, ¿sí? No podemos estar criticando, no podemos estar dañando a los demás, juzgando a los demás. ¿Qué es lo que nos dice Mateo 7, 1 y 2? No juzguéis para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzgas serás juzgado, y con la medida que mides os serás medido. No juzguen, no critiquen, para que no acarreen juicio. Número 2. Dios nos dio la posibilidad de escoger perdonar. Y eso debemos entender. El perdón no es una imposición. Te ha dado Dios la oportunidad de escoger. Dios nos perdonó por gracia, misericordia y por amor. Desarrollamos perdón cuando comprendemos que también fallamos y sabemos que pronto vamos a fallar tal vez y perdonamos a nuestros prójimos. Si sembramos perdón, cosecharemos perdón. Y eso debe estar muy claro en cada uno de nosotros. El perdón opera bajo principios como la siembra y la cosecha. Y debemos entender eso. Así como decíamos, ¿no? Nadie te obliga a perdonar, pero si siembras perdón, algún momento alcanzarás también perdón sobre nuestras vidas. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 37 dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonad y se os perdonará. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverás a medir. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. No juzguen a los demás. La antesala de una buena reconciliación con Dios es perdonar al prójimo y perdonarnos a nosotros mismos. Nadie nos obliga. Cada uno escoge perdonar. El libro de Mateo habíamos leído hace un momento y mirábamos en el capítulo número 6, los versículos 12 y 13. Podríamos volver a leer estos versículos de Mateo 6, los versículos 12 y 13, donde nos indica este ámbito que estamos hablando, ¿no? Versículos 12 y 13. Y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí?
Perdonar a quienes nos ofenden, perfecciona el perdón de Dios en cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 14, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará vuestras ofensas. Perdonar a quienes nos ofenden, perfecciona el perdón de Dios en nosotros. No perdonar al prójimo estorba nuestro servicio a Dios. No nos deja servirle a Dios como se merece. ¿Sí? Si no perdonamos, si retenemos el perdón, no vamos a sentirnos libres para poder servir a Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. No perdonar al prójimo estorba nuestro servicio a Dios. Arrepentirnos de juzgar al prójimo y perdonar son las llaves para salir de toda prisión. La misericordia siempre triunfa sobre la justicia, sobre aquel juzgar. La misericordia. Nosotros debemos ser personas misericordiosas, ¿sí? Siempre es bueno entender que la misericordia nos ayuda siempre a salir adelante. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que aprenda a tener misericordia con los demás, perdone a los demás. Tercer lugar, ¿qué ocurre cuando perdonamos? Algo sucede cuando perdonamos. La falta de perdón afecta nuestra relación con Dios y contamina a otros. En Hebreos, capítulo número 12, versículo número 5, nos va a decir que necesitamos aprender a perdonar. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecien la disciplina del Señor, ni desmayen cuando son reprendidos por el Señor. ¿Sí? Así que la falta de perdón afecta a nuestra relación y contamina a los demás. Cuando no perdonamos, le damos derecho legal al enemigo espiritual para que nos asedie, nos dañe, nos llene de envidia, de odio en nuestro corazón. Si lo permitimos, Dios no nos dará libertad mediante la fuerza y el poder para perdonar. Si le permitimos que dañe nuestro corazón, Dios no nos dará libertad mediante la fuerza y el poder para perdonar. Cuando perdonamos, desatamos a quien nos hizo daño. En Mateo capítulo 16, versículo número 19, vamos a mirar cómo el Señor Jesús nos enseña a que debemos aprender a perdonar, ¿sí? El versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Cuando perdonamos, desatamos a quienes nos hicieron daño. Y eso es algo bueno. Así que no vivas atado a nadie más. Perdona a quien te ofendió. Como comprendemos en las Escrituras que Dios nos ama, aprendamos a amar y valorar la trascendencia de perdonar a quienes han causado daño y, por supuesto, perdonémonos a nosotros mismos. Recuerde que absolutamente nadie nos obliga a perdonar. Es una decisión personal y podemos avanzar en este proceso, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Él es quien sana las heridas y nos permite una vida plena. Hoy es el día oportuno para tomar la decisión sabia, perdonar. Hay que perdonar. Querido estudiante, debes perdonar. Actividades de aprendizaje, lee las instrucciones de la clase, observa el video del contenido del tema, completa la ficha de trabajo y desarrolla la ficha de actividad. Sin más, por el momento me despido. Que Dios bendiga siempre tu vida.